el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Y hemos hablado que el Evangelio tiene el propósito de volverte al Padre, de volverte al diseño original, de establecerte una vez más en el eterno propósito de Dios para tu vida. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra es muy importante porque no se refiere a la salvación solamente de no ir al infierno, sino de aquella libertad que Dios te da en Cristo para servirle a Él. Sino de aquel retornar que a través de Cristo nosotros tenemos con el Padre. Y en el día de hoy vamos a hablar del Evangelio o la defensa del Evangelio. Dios nos ha llamado a la defensa del Evangelio. Y el Evangelio es aquello que nosotros tenemos que defender. El Evangelio es aquello que debemos nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, establecidos en una verdad presente, establecidos en un nuevo pacto, salvos por la gracia de Dios, debemos de defender. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, el verso 7 y 17, y dice así: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, ahí está la palabra defensa, eso lo vamos a definir ahora, y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Wow, como Pablo reafirma la fe de estos creyentes en Filipos, en esta iglesia, diciéndole que los lleva dentro del corazón, no importa cuán lejos esté Pablo de ellos, y los hace con él y le reafirma y los afirma en la gracia, diciéndole: vosotros también sois participantes conmigo de la gracia. Wow, tremendo. Y el verso 17 dice así: pero los otros por amor. ¿Quiénes son los otros? Los otros son los que criticaban, los otros son los que se oponían al Evangelio, los otros son los que atacaban a Pablo, los otros son los que se filtraban, los falsos maestros. Los otros por amor, dice, por amor, a estos por amor, sabiendo que estoy puesto, dice Pablo, yo fui puesto para la defensa. Ahí está la segunda palabra, 2 veces la repite. En el verso 7 dice, y en la defensa y confirmación, y en el verso 17 dice que Pablo fue puesto para la defensa del Evangelio. De esta primicia entonces nosotros podemos declarar, confirmar que también nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como ministros que somos, estamos puestos para la defensa del Evangelio. Ok, déjame definir esta palabra defensa, pero antes de definirla, déjame decirle, porque quiero hablar de una palabra que nosotros sabemos, porque esa palabra lo que significa defensa es apología o apologeta. Pero déjame decirle entonces, antes de entrar ahí de lleno, ¿qué no es la apología? ¿Qué no es la apología? La apología no es el arte de sentirse siempre bien diciendo lo siento una y otra vez. No es el arte de decir, ay, me equivoqué. No. O lo siento sin dar ninguna respuesta. Tampoco no es el arte de forzar intelectualmente a los que no creen. Tampoco es el arte de forzar intelectualmente a los que creen. En otras palabras, obligarlos a ellos que crean lo que tú crees. Eso no es defender la
el evangelio o la fe cristiana. Tampoco no es argumentar acerca de cuántos ángeles pueden encontrarse en la cabeza de un alfiler, o qué nació primero, o qué fue primero, el huevo o la gallina o el huevo. No es tampoco el arte de discutir de cosas externas. ¿Me debo de afeitar o no me debo de afeitar? ¿Me debo de poner o no me debo de poner? ¿O qué luce bien o qué no luce bien? Eso no es defender el evangelio. Eso no es una apología o apologética cristiana. Entonces, ¿qué es la apologética cristiana? Es la rama de la teología cristiana que intenta presentar una defensa racional de la fe cristiana. Vuelvo y lo repito. Es la rama de la teología cristiana que intenta presentar una defensa racional de la fe cristiana. Es dar una razón del por qué nosotros creemos lo que creemos. Eso es una apologética cristiana, o hacer apología o defender, como decía Pablo, el evangelio. ¿Por qué creo en el evangelio? ¿Por qué tengo que creer en el evangelio? ¿Qué me hizo creer en el evangelio? ¿Qué me lleva a creer en el evangelio? ¿Por qué yo creo lo que creo? La palabra apologética deriva de la palabra griega apología, que significa hacer defensa. Esa es la palabra que Pablo está usando ahí en Filipenses. 2 veces la usó. En la defensa, hacer una apología a favor de los creyentes en Filipos, y hacer una apología, una defensa del evangelio que él predicaba, por la cual había sido puesto. Entonces, apología es hacer defensa de la fe cristiana, o defender. En la teología cristiana se usa para defender la fe, lo que creemos. La apologética entonces cubre muchas áreas doctrinales, teológicas. Por ejemplo, cubre las áreas de la cristología, o de quién es Jesús, la confiabilidad de las escrituras o de la Biblia, la refutación de los cultos no cristianos como sectarios, como agnósticos, cultos a otras religiones. También él estudia también y defiende las evidencias bíblicas, como la historia. ¿Existió de verdad esta ciudad? ¿Existió de verdad este país? ¿Existió de verdad esta tierra? Histórica y arqueológicamente también existen estas medidas de esta tierra. Es verdad que Jerusalén existe, es verdad que los asirios existieron, es verdad que tal reino existió. Y responde también muchas preguntas que el mundo también se hace, no solamente el que no es cristiano o ateo, sino dentro de las iglesias evangélicas y también dentro de nuestras congregaciones. Si hay más de 2, como dije en otras pasadas, si hay más de 2, siempre va a haber la tendencia de gente que no sabe quiénes son, que no sabe para dónde van, y son gente cristiana que se convirtieron, pero no conocen su fe, no saben en quién creyeron, no saben y tienen demasiadas preguntas, muchas preguntas. Y aún nosotros los ministros, que Dios nos ha permitido ministrar y estar en una posición de ministerio, de servicio, también tenemos demasiadas preguntas. Por lo tanto, la apologética responde a todas esas preguntas y a todas esas creencias en el mundo. La apologética es usada entonces para dar razón de que el cristianismo es y tiene un fundamento en la verdad. Vuelvo y lo repito. La apologética es usada para dar razón de que el cristianismo, su fundamento es la verdad de Cristo. Es la verdad. Y la verdad no es
algo, la verdad es una persona y se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, todos nosotros como cristianos, como gente nacida de nuevo, tenemos un llamado por Dios para presentar apología, para presentar una defensa, para presentar la defensa de la fe, para presentar una defensa de aquello que nosotros creemos. Esto es para todo el mundo. Esto es para todo aquel que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, que es cristiano. Tenemos un llamado de parte de Dios. Esto no solamente son para los teólogos, para los maestros de apología. No. La iglesia, lo vamos a aprender más adelante, la iglesia está llamada a defender el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Todos estamos llamados entonces a hacer apología. Ya le definí, la apología es la defensa de la doctrina de la fe cristiana en lo que nosotros creemos. Eso es apología. Y todos nosotros entonces estamos llamados a defender el evangelio, a defender la fe. Nosotros estamos llamados a defender el evangelio de Cristo, la fe que nosotros confesamos, la fe que nosotros profesamos y creemos. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, el verso 15. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Diga conmigo, estaré siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está siempre preparado, santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar apología con mansedumbre. Dos requisitos de hacer defensa del evangelio. Tres requisitos: estar preparados, tener mansedumbre y tener reverencia, temer a Dios. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hoy en día, en este siglo XXI, hay una gran demanda en el pueblo de Dios, donde el mismo sistema, el mundo, los no creyentes, se cumple esta palabra, que hay una demanda de la razón, de la esperanza que hay en vosotros. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice que hay que estar siempre preparados para presentar defensa. Ahora bien, un hombre creyente debe ser en todo momento, oiga bien esto, debe ser en todo momento un defensor de la fe cristiana, de la fe que confiesa. No solamente intelectualmente, no solamente con la razón, no solamente por lo que habla el intelecto, la inteligencia que tiene, sino por medio de su vida propia. Aquí es que vamos a entrar de lleno. Sino por medio de su vida propia. Usted puede ser un defensor de la fe por el testimonio que usted expresa donde quiera que usted esté. Ahí usted defiende el evangelio. Ahí usted provoca que nadie blasfeme contra Cristo. Ahí usted provoca que nadie diga mal contra Dios. Ahí usted provoca, ahí da usted testimonio en la fábrica, en tu casa, en tu hogar, en tus vecinos. Por lo que tú profesas no solamente con la boca, sino por la vida que tú vives alrededor de ellos. También hacemos eso. Nosotros expresamos la defensa de la fe por la vida que nosotros vivimos en medio de un mundo caído en pecado. En medio de un mundo inmoral, en medio de un mundo sin fe, sin esperanza, confundido, en tinieblas, con muchas preguntas, con mucha confusión, sin tener un enfoque en Dios, negando a Dios. En medio de todo eso, nosotros tenemos también hacer apología a través del testimonio que nosotros damos. Este es el poder del evangelio. Esta es la gracia del evangelio. Por eso es que estamos hablando del evangelio, del fundamento, de qué cosa ha hecho el evangelio en nosotros. Nosotros lo defendemos
razonando, hablando, predicando, pero también por la vida que nosotros vivimos, por lo que hablamos frente de la gente. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tú estás hablando frente de aquella gente, de aquellas personas que trabajan contigo, de aquellas personas que están contigo, de aquellos que te acompañan, de aquellos que están en la escuela, de aquellos vecinos, de donde tú trabajas, donde tú te rodeas como ministro? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que estás hablando? Todo esto es evidencia de la fe que tú crees. La conducta, cómo te conduce frente a los demás, cuál es tu porte, cuáles son tus conductas. Hay gente que no le importa eso. Yo soy cristiano y a la gente no le tiene que importar lo que yo pienso, lo que decís. Sí. El apóstol Pablo dice que vuestra gentileza sea dada a conocer por todos. Nuestras amabilidades, el amor, la comprensión. Porque Jesús dijo, y en esto me conocerán cuando nosotros nos amemos unos a otros. O sea, no solamente hacemos apologética intelectual, racional o hablando, sino con nuestra conducta también. Con nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Usted ve? Hacemos apologética, hacemos una defensa del evangelio por nuestro comportamiento también. Eso es apología manifestada o el evangelio manifestado en nuestras vidas. La apología también es conocida como esa defensa de las verdades bíblicas y doctrinales de la Biblia. Entonces un apologeta es alguien que defiende la fe cristiana. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué nosotros debemos hacer una defensa? ¿O por qué nosotros debemos defender el evangelio? ¿O por qué nosotros debemos hacer apologética? Número uno, porque la Biblia nos lo ordena. La palabra de Dios nos lo dice que tenemos que hacerla. Ya lo leímos en 1 de Pedro capítulo 3:15, lo vuelvo a repetir. Sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones, siempre preparados para presentar una defensa a todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La importancia entonces y el fundamento de hacer una defensa del evangelio que nosotros hemos creído es la humildad. La humildad hace la diferencia en hacer apologética. Hacerla con humildad. Humildad. Debe haber humildad. En 1 de Corintios capítulo 8, verso 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted ve, usted puede tener un conocimiento, bueno, extremo. Yo conozco gente bien inteligente, pero no saben tratar a la gente. Yo conozco mucha gente inteligente, saben más que el lápiz. Responden preguntas, siempre están listos, pero su comportamiento y el trato con los demás da testimonio de otra cosa. No reflejan el evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice, y Pedro dice, que haya humildad en nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 de Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esas dos cosas juntas son poderosas. Es poderosas. Pero conocimiento sin amor, conocimiento sin tú tener la capacidad de poder tratar con una persona, de poderlo tratar bien, sin tú tener la capacidad, un conocimiento tremendo, pero no tener la capacidad de tratar a otro mejor que tú. Por eso se necesita lo que dice Pedro, la humildad. También la importancia del amor. En 1 de Corintios capítulo 13 dice que ahí Pablo nos da una referencia y una definición de lo que es el amor. ¿De qué vale que tenga todo aquello, lo otro, y si no tengo amor, de nada me vale? En Judas capítulo 1, verso 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos a ustedes, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra contendáis es la palabra que hay que tener habilidad, que sean habilidosos en aquello que ustedes han creído. Si ustedes han creído al evangelio, a la fe que profesa ese evangelio, al fundamento del evangelio, pues tienen que hacerlo, contiendan ardientemente por esa fe, con habilidad, preparados, que haya compromiso para oponerse a lo que no es de fe. Eso es lo que Judas está diciendo ahí. Contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a ustedes. Contiendan, que tengan un compromiso con ese evangelio, que tengan un compromiso verdadero para que se opongan a todo lo que no venga o a todo lo que venga en contra de ese evangelio. Todo lo que se levanta contra ese evangelio, Judas le dice, contiendan ardientemente contra eso. No crean cualquier cosa. Sigan creyendo en la fe que ya le dieron, en la fe que ya ha sido depositada en ustedes, que es el evangelio verdadero, que es Cristo. Contiendan, esa es la palabra, que lo hagan con habilidad, que lo hagan con compromiso, que tengan un compromiso tan grande con el evangelio, que todo aquel que se levante en contra de esa verdad, ustedes lo puedan oponerse a ello y lo resistan. Judas capítulo 1 verso 22 dice, algunos que dudan, convencerlos. Usted ve que la Biblia nos llama a nosotros a hacer apología, a ser apologéticos, a defender lo que creemos, convencerlos a aquellos que dudan. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es el trabajo de cada uno de nosotros, convencerlos por medio del Espíritu Santo a los que dudan. ¿Cómo? Con el testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Que cuando nosotros hablemos algo y salgamos afuera, lo vivamos. Convenzan a esa gente. Convénzanlo por su testimonio, por lo que hablan, por lo que ustedes han creído. Convénzanlo. Tráiganlo a razonar. Tráiganlos al campo de ustedes para que razonen en lo que ustedes han creído. La apologética entonces es para que esté unida con misericordia y amor. No podemos hacer una defensa de la fe si estos dos ingredientes no están. La misericordia y el amor. La apologética no se hace amenazando a la gente. Si tú no crees lo que yo creo, te vas para el infierno. No, eso no es apologética. Eso es traer condenación. Eso es señalar. Eso es de rechazar a la gente. La apologética tiene dos ingredientes: misericordia y amor. Tienen que estar unidas a la misericordia y el amor por los demás. Hay gente que atacan a aquellos que le preguntan de su fe. Y cuando a ti te preguntan en qué tú crees, por qué tú crees lo que... Ellos quieren responder una pregunta sobrenatural para tratar de convencerlo. No, nosotros no nos debemos de enfocar en la pregunta, sino en el que nos preguntó. La necesidad que tiene ese hombre detrás de esa pregunta que nos hizo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por dónde está pasando? ¿Qué de verdad necesita esa persona, ese joven? ¿Qué es lo que necesita? Pero nosotros nos enfocamos en la pregunta y queremos darle una respuesta a la gente de otro mundo, la sacamos de no se sabe de dónde, para tratar de satisfacer una necesidad que tiene esa persona a través de una respuesta. No, nosotros debemos de enfocarnos en la persona y no en la pregunta. ¿Por qué entonces debemos nosotros de hacer apología o defender la fe o defender el evangelio de Jesucristo? Porque Jesús lo hizo. Jesús hizo apología. Mira, Jesús presentó evidencia para sus afirmaciones. Por ejemplo, en su cumplimiento profético, en la profecía en Marcos capítulo 14, versos 61 y 62, dice, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En Lucas capítulo 24, versos 44 a 45 dice, y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Aquí Jesús lo que está haciendo es una defensa, una apología, defendiendo lo que él era. Lo que él era. Dice, escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús hizo defensa y apología a través de sus milagros. Aquí está la evidencia de que yo soy el Mesías. Aquí está la evidencia de que yo soy el Hijo de Dios. Aquí está la evidencia, aquí están los milagros. Por eso, en su resurrección también es la evidencia. En su predicción de Juan capítulo 2, versos 19 al 21, dice, respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Mateo capítulo 12, versos 39 y 40, en la defensa de los milagros, dice, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué el Señor estaba haciendo? Haciendo una apologética de que Él era el que habían profetizado en el Antiguo Testamento. Yo soy el que habló los profetas. Yo soy la escritura, yo soy la palabra, yo soy de quien se escribió. Y en el cumplimiento de esto, en Lucas capítulo 24, versos 26 y 27, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En primera de Corintios, Lucas 24, los que iban a Emaús, ustedes no han leído que era necesario que esto pasara. Y en primera de Corintios 15, allí está también Pablo hablando de la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección. En sanidades también, Jesús era la evidencia, sanidades. Él le dice a Juan en Mateo capítulo 11, verso 2-5, le manda a decir, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan, vayan y díganle a Juan, las cosas que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Usted ve lo que es defender la fe, el evangelio? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque la Biblia lo manda, o número 1, las escrituras lo dicen que tenemos que hacerla. Y número 2, porque Cristo es la evidencia de esa defensa. Porque Cristo también lo hizo. Y Jesús también corrigió las falsas interpretaciones de las escrituras en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11. También, ¿por qué tenemos que defenderla? Porque Pablo también hizo apologética. Yo creo que uno de los apologetas más grandes que ha existido ha sido el apóstol Pablo. Él defendió el evangelio, lo que leímos allá en Filipenses, que yo fui puesto para la defensa del evangelio. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo en aquel lugar, en Hechos capítulo 17, versos 22 y 34. Allí lo hizo. Y él cita allí, vamos a leer Hechos capítulo 17, versos 22 al 34. Dice así, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Usted ve el apóstol Pablo haciendo apología frente de aquellos filósofos. Y Pablo cita aquí y allí discute también. Él cita a Arato, a unos poetas griegos, y a Epimenides, que eran filósofos griegos y poetas que los griegos honraban mucho por sus capacidades. También él presentó defensa en la sinagoga. El apóstol Pablo allí presentó defensa ante los judíos en la sinagoga en Hechos 17 del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esta palabra discutir significa, es como dar un diálogo para llegar a una conclusión. Vamos a dialogar. Eso era lo que Pablo decía. Pablo hizo una apología, hacía apologética y defendía la fe, el evangelio con los judíos en la sinagoga y discutía con ellos. Y esa palabra lo que significa es dialogar para llegar a una conclusión. Vamos a dialogar. Vamos a llegar hablando para llegar a una conclusión de aquello que nosotros creemos. Vamos a ir de un lado a otro hasta llegar a razonar la verdad que yo predico. Es como intercambiar pensamientos, la lógica. Es una mezcla de pensamiento con pensamiento para reflexionar en aquella verdad que Pablo profesaba. Esta palabra esa palabra discutió, es la palabra dialegomai, que ocurre 13 veces en el Nuevo Testamento, generalmente de creyentes que ejercen el racionamiento dialéctico, o sea que pueden hablar, razonar, llevar un pensamiento a otro, y este proceso es de dar y recibir información con alguien para alcanzar un entendimiento más profundo. Es un ir y un venir de pensamientos e ideas para que las personas puedan conocer mejor al Señor, puedan conocer mejor su palabra en voluntad. Vamos a resumir esto. Pablo discutía en las sinagogas para concluir y llevar a la gente a conocer mejor a Dios, mejor al Señor, mejor a Cristo, conocer un entendimiento de la palabra y su voluntad. No se defiende el evangelio discutiendo con la gente. Tú no tienes que defenderte a ti. Tú no tienes que discutir con la gente para herirlos, para tú imponer lo que tú crees, sino llevarlos al raciocinio, sentarlos y hacerlos razonar de aquella fe que tú profesas, de aquello que tú has creído, del evangelio que ha transformado tu vida. Si alguien te pregunta, wow, ¿qué cambio tú has dado? Tú le puedes decir las razones, le puede defender lo que ha producido en tu vida el cambio. ¿Ve? Es traerlo a la razón y decirle, mira, esto es así, este es el Señor, esto es lo que ocurre, esto es lo que dice la Biblia, hasta llegarlo a una conclusión de que esa persona pueda creer lo que tú también has creído. Wow. Sigue diciendo el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso era lo que Pablo discutía con los judíos allí en la sinagoga. Pablo exponía a los falsos maestros dentro de las iglesias. Eso está en Gálatas capítulo 1, en todo el libro de Gálatas. Pablo hace una defensa de la gracia, hace una defensa de la fe que los Gálatas habían profesado al principio cuando creyeron, porque se habían levantado unos judaizantes dentro de la iglesia para decirle que tenían que creer a lo que ellos habían creído en Cristo, en su fe, pero haciendo algo más. Y Pablo dedica el libro de Gálatas para hacer una apología, una defensa de la fe que ellos habían creído al principio. Igual que en 1 Corintios 8,
capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, Pablo también hace una defensa de su llamado, de la fe que ellos habían creído, de los fundamentos de los que han tenido y de los derechos que Pablo también hacía. La misión de Pablo era en Filipenses capítulo 1, verso 7, y en la defensa y confirmación del evangelio. El verso 17, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. ¿Usted ve? El criterio de Pablo para estas ordenaciones también, Pablo tenía un criterio bien alto. Y era que él tenía un criterio hacia ordenar a líderes y ancianos para la iglesia. Y le dice a Tito en el capítulo 1, versos 5 y 16, dice que por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible. Ve que la apologética no solamente es intelectual, de muchas palabrerías y muchas cosas muy lindas y muchas, wow, tremenda. El hombre responde muchas preguntas, el hombre, wow, es lo último. No. Es también el testimonio. Mira el criterio de Pablo en este enfoque, en este contexto que estamos dando, de dar apologética, no solamente con lo que hablamos intelectualmente, sino con nuestras palabras, las acciones, cómo vivimos frente a los demás, cómo nos comportamos, cuál es nuestra actitud, cuál debe ser nuestro testimonio. Y el criterio de Pablo es el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, doctrina, y convencer a los que contradicen. Oye, miren eso. Palabra, el verso 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Siempre va a haber gente que te va a contradecir y usted tiene que estar preparado para eso. Acompañado también de tu comportamiento y un buen testimonio, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Cómo se le tapa la boca a esta gente religiosa? Por el buen testimonio, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes, pero también por nuestra preparación bíblica, nuestra preparación doctrinal, la revelación de la palabra, por el fundamento que tenemos en el evangelio. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ignorancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, le dice Pablo a Tito, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Oigan el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus acciones, con sus palabras, con sus actitudes, con su mal comportamiento, con su trato con sus hijos, con su esposa, frente a la gente. Dice, lo niegan. Oiga esta palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué significa lo que Pablo le está diciendo? Que esta gente se han dedicado
a saber tanto, esto que se habían filtrado aquí en la iglesia, que sus comportamientos decían otra cosa. Su testimonio daba un mensaje diferente de aquellos que confesaban con la boca. Ellos decían, conozco a Dios, pero su vida era contraria a Dios. Su vida, su comportamiento, sus actitudes, eran rebeldes, abominables, y estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. Todo lo que hacían era contrario de aquello que confesaban. Por eso el evangelio es poderoso. Por eso es que el evangelio transforma, el evangelio cambia, el evangelio empodera, el evangelio te da el poder. El evangelio no solamente te lleva al cielo, sino que te transforma de tal manera que te da la capacidad en Cristo de vivir bien ante los demás, de que tú seas luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, te da la capacidad. El evangelio no te deja bruto, el evangelio te da inteligencia, el evangelio te saca de ese ambiente, de un ambiente de tiniebla, y te introduce en un ambiente de luz. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo tú estás defendiendo el evangelio? ¿Cuál es tu apología en estos días? ¿Es académica o es vivencial? ¿Es intelectual o es la reflexión y la manifestación de la vida de Cristo en tu vida? ¿Cuál es tu apologética? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Qué evangelio estás predicando? Si estás predicando un evangelio que es poder de Dios, pero tu vida es contraria a lo que tú predicas, tu vida está mal. Tu vida está dando algo que no es real. Por eso es que tenemos que volver a las Escrituras y ponernos de acuerdo con ella y decir, Señor, todo lo que no sea evangelio en mí, todo lo que no sea Cristo en mí, mátalo, sácalo, límpiame y ayúdame a que yo sea un defensor de la fe que creo, con claridad. Según de Timoteo también, Pablo le dice en el capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Oye, todos, sean cristianos o no cristianos. Amable para con todos. Amable para aquel vecino que te cae mal. Amable para el compañero de escuela que te hace la vida imposible. Amable para el maestro. Amable para el esposo o la esposa que todavía no creen. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa partecita nosotros la quitamos. Sufrir no. Sufrir por causa del evangelio no. ¿Sí? Otro día lo vamos a enseñar eso. Y por último, ¿por qué debemos de hacer apologética? O defender la fe que creemos. O defender el evangelio, puesto para defender el evangelio. ¿Por qué? También porque la iglesia lo hizo. La iglesia del primer siglo, la iglesia de los hechos de los apóstoles, lo hicieron apologética. La iglesia primitiva, con sus apóstoles, sus miembros, defendieron la fe que creyeron. El apóstol Pablo en Gálatas, ya lo dije, que en todo el libro y la carta de los Gálatas, primera de Corintios. El apóstol Juan, en su primera carta y segunda carta y tercera carta, es una defensa porque se habían levantado algunos agnósticos que negaban la humanidad de Cristo, que negaban que Jesucristo era hombre, en carne, encarnado, y lo negaban. Y el apóstol Pablo dedica estas tres cartas, primera, segunda y tercera, para hacer una apología, una defensa de la verdad de Cristo, de la persona de Cristo. La iglesia primitiva, después también de los apóstoles, por ejemplo, hubo apologetas como Justino Mártir, que defendió la fe cristiana, Ireneo, que refutó contra los gnósticos también. Y esa palabra gnósticos, déjame darle una definición corta, que ellos lo que creen es que, y aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. La materia es mala y el espíritu es bueno, y por eso ellos se oponían a la humanidad de Jesús. Y afirmaban poseer un elevado conocimiento también, una verdad más elevada que todo, fuera de la palabra de Dios, y que solamente ellos la conocían. Ok. La apologética entonces nos ayuda, para concluir con esto, nos ayuda a nosotros a conocer mejor nuestra fe
y compartirla en forma más efectiva. ¿En qué nos ayuda a nosotros a hacer una defensa de la fe? ¿En qué nos ayuda la apología? ¿En qué nos ayuda a ser apologeta o un defensor del evangelio que nosotros hemos creído? En que nos ayuda a conocer mejor nuestra fe y nos ayuda a compartirla en forma efectiva. Nos ayuda, Señor, también a responder a las personas las preguntas reales las cuales les impiden a ellos aceptar el evangelio. También nos ayuda a responder las preguntas que le impiden a ellos aceptar el evangelio. Y para tener una influencia también en las plazas públicas, en la educación, en los medios sociales y de comunicación, también nos ayuda a tener ese privilegio de entrar a esos lugares y defender aquella fe que creemos y prevenir la apostasía doctrinal en la iglesia de muchos creyentes, mucha gente que viene y apostatan de la fe. ¿Qué significa eso? Niegan la fe, niegan a Cristo y se vuelven a lo que creían antes o se vuelven en contra de Dios. Y eso nos ayuda a prevenir la apostasía dentro de las iglesias. Y por último, a responder las falsas afirmaciones de los cultos y religiones. Qué bueno que usted ha estado ahí en este día. Qué bueno es aprender sobre estos temas tan importantes. ¿Por qué nosotros necesitamos defender el evangelio? Número 1, porque la Biblia lo dice. Número 2, porque Jesús lo hizo. Número 3, porque Pablo también lo hizo. Y número 4, porque la iglesia del primer siglo lo hizo. Nosotros estamos puestos, como el apóstol Pablo, a defender el evangelio que creemos. Ese evangelio que se te fue impartido. Ese evangelio que te salvó. Ese evangelio que te regeneró, que te hizo nacer de nuevo, que te levantó, que te cambió, que te reunió con Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos puestos a defender esa fe, a defender ese evangelio. Por eso es muy importante la preparación, como dice Pedro, estar preparados, leer libros, leer la Biblia, conocer las Escrituras, estudiar un poco para que nosotros podamos estar siempre preparados para, con mansedumbre y humildad, presentar el evangelio de Cristo a un mundo que está tan necesitado, a un mundo que está alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu compañía. Hay mucha gente que tienen demasiadas preguntas y yo creo que una de las respuestas a esas preguntas eres tú. Tu comportamiento, tus palabras, tu conducta, cómo tú actúas, es parte de la respuesta a mucha gente. Así que te bendigo en el nombre del Señor.